¿Sabes? ¿Dónde va el perrito? Eso, muy bien. ¿Y cómo dice la vaquita? Mu, ¿verdad? Ok, yo te ayudo. Eso, muy bien. ¿Cómo dice la vaquita? Mu, mu, ¿verdad? ¿Cómo dice el patito? Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Muy bien. ¿Y la ovejita? ¿Cómo dice? Me, dice la ovejita. Ovejita. La que nos da su lana. Sí, la ovejita. Vamos a pegarla, ¿ok? Sí, vamos a pegarla aquí. ¿Quién más está? ¡El gato! ¡Miau, miau, miau! El gato. El mono con su plátano. Sí, ahí se pone. Mono. Y la abeja. ¿Cómo dice la abeja? ¿Verdad? Muy bien. ¿Dónde va la abeja? La abeja. ¿Dónde va la abeja? Abeja. Y el pez colorín, pez colorín. Glup, 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 glup. Muy bien. Sí, pececito. Pececito. Mira, la vaca dice mu. La oveja dice me. Y el gato dice miau, miau. ¿El perro cómo dice? Wow, wow, wow. El pato, cuac, cuac, cuac. El pollito, pío, pío, pío. La abeja, ¿cómo dice Brigitte? ¿Cómo dice la abeja? Zzz, ¿verdad? Sí, la silla. El pez dice glu, glu, glu. Y el mono, pues hace sus monadas. Sí, hemos empezado a hacer con este ejercicio con Brigitte cuando tenía más o menos como 10 meses. Escogimos estos animales porque tienen sonidos onomatopéyicos, hacen sonidos. Entonces eso les ayuda a desarrollar el lenguaje. Hoy día Brigitte se levantó un poco mal. Un poco... Creo que es porque le están saliendo las muelas. Entonces... Pero de todas maneras ha hecho su ejercicio de los animales, ¿verdad? ¿Verdad que has hecho el ejercicio de los animales? ¿Verdad? De los animales que emiten sonidos. Ella ya lo reconoce. Cuando tenía 8 meses, se le hizo una lámina grande por cada animal. Entonces la sentaba y le pasaba uno por uno, repitiendo el sonido del animal y nombrando el nombre del animal. Entonces así ella pudo, ya cuando le hice este cuadro de animales más pequeños, para ella fue más fácil. Bueno, las dejo porque esta niña hoy día se ha levantado un poco molestosita. Ok, por eso hay que ayudarla y no exigirla cuando no quiere hacer las actividades.